al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Hoy día vamos a hablar de economía en nuestro programa y para lo cual he invitado y doy el saludo cordial al economista Jonathan Báez. Él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central y también investigador del Instituto de Ciencias Económicas o Investigaciones Económicas de la Central. Jonathan, gracias por venir, gracias por estar aquí. Para comenzar, he visto en TikTok y en otras plataformas que la Universidad Central está en tremenda campaña para renovar sus autoridades. ¿Por qué no nos introduces un poquito luego para ir al tema que nos convoca esta reunión? ¿Cómo está eso de las elecciones? ¿Cuántos candidatos hay? ¿Y qué expectativa hay? ¿Y cómo está la Universidad Central que como que ha perdido voz, hasta voto, en el momento político del Ecuador? Bueno, pues muy buenos días, tardes y noches a las personas que nos ven. Siempre es un honor venir acá y también decir que es en el centro, así que es un gusto venir por acá, por las instalaciones. Siempre es muy lindo recorrer este camino para ya venir a la entrevista. Siempre pues un honor estar desde la universidad. Quiero en este momento está viviendo el tema de elecciones, ¿no? Me parece que se está viviendo una época en la que tenemos aproximadamente 10 candidatos que han manifestado su intención, pero en este momento están en la etapa de calificación. Me parece que esto es súper relevante. Yo un poco disentiría con el tema de que la universidad ha perdido su voz. ¿Por qué? En el año 2018 nosotros somos convocados a participar en el Instituto de Investigaciones Económicas para darle esa voz, que sí de alguna manera estaba velada por varias situaciones, ¿sí? Y en ese sentido, pues, nuevamente empezamos a participar de los debates, de estos espacios, y en este punto tengo que decir que la participación de la universidad básicamente ya es nuevamente en su sitial, ¿no? Recuperar esa voz que tenía. De esa manera, no solo tenemos presencia en medios, sino también la semana anterior estuvimos debatiendo el tema de la ley que implementó el gobierno de Daniel Noboa, que básicamente trata sobre recortar impuestos a las personas más ricas, y estuvimos en la asamblea, debatiendo con los asambleístas, con sus equipos, poniendo nuestras posiciones, y sobre todo, por delante de todo eso, el tema de la investigación. Entonces, ahí está la voz presente. De lo que esperamos de las candidaturas, me parece a mí que es muy importante, y de lo que más se puede observar, es que hay esta capacidad de disputar lo que es la universidad pública y sus recursos. Nosotros funcionamos con el tema de impuestos. El fondo que nosotros recibimos para las universidades públicas se llama FOPEDOPO, se alimenta de dos fuentes, impuesto a la renta y del IVA. Lo que nosotros esperamos de las candidaturas pues es que tengan este espacio en el que estén disputando que la universidad reciba los recursos que tiene que recibir del Estado, pero que también que tenga capacidad de autogestión. Entonces me parece que ahí esas figuras que de alguna manera tienen la capacidad de generar estos recursos es muy importante para la universidad, sin dejar de lado disputar los recursos que tiene que dar el Estado para que funcione. Y recordar a todas las personas que nos escuchan que al alimentarse las universidades públicas de impuestos, cada vez que no hay un cupo, cada vez que ustedes no encuentran espacio en los hospitales, cada vez que sus guaguas tienen que compartir un texto escolar, es porque el Estado no está recaudando los tributos. Y esta ley de Noboa básicamente está generando eso, así que es muy peligroso para la economía como tal. Entonces esperamos que los candidatos, las candidatas tengan esta oportunidad de darnos de esta disputa que tiene que hacer la central por los recursos públicos, por sus estudiantes, por toda esa gama de chicos que quieren entrar a la universidad y que en el caso de la central, pues básicamente nosotros la demanda que tenemos es de 3 personas por cada cupo. Entonces esperamos que el Estado solvente esa situación y esto solo se hace con platas nomás, por lo tanto con impuestos. Muy bien, para terminar este temita cortito de la universidad, ¿cuándo son las elecciones? Y yo no sé, ¿cómo dejó el señor Lazo a la universidad? ¿Dejó con deudas? Aparte del recorte que fue muy evidente a la Universidad Central y a la universidad pública en general. Así muy cortito, Jonathan, para ya pasar al tema que nos convocó esta Claro cita. que sí. Bueno, no solo Moreno, no solo Lazo, sino también Moreno, ¿no? Recordemos que el ministro Richard Martínez en un momento hizo un recorte presupuestario para pagar deuda externa, es decir, para enriquecer a los tenedores de deuda afuera, hacerles más ricos, más millonarios y millonarias. Después le premiaron yéndose al Banco Interamericano de Desarrollo y pues hubo un recorte ahí importante primero. Después el gobierno pues continuó lo que dejó la senda de Moreno y Lazo y de alguna manera pues metieron universidades que tenían un régimen especial dentro de este régimen de FOPEDOP. Eso de alguna manera hizo que
pues la torta se acortara para todos, ¿no? Entonces ahora tenemos más universidades y el problema no es que haya más universidades, el problema es que les recortaron todo su presupuesto, les anexaron al nuestro y básicamente ahora nos toca una tajadita menor a todos en la universidad, en las universidades públicas. Entonces la situación es compleja, hay muchos déficits también por lo que está ocurriendo en el sector público por los recortes presupuestarios, así que la situación es sumamente compleja. Sin embargo, yo tengo que decir que las autoridades de alguna manera han tratado de solventar eso, tratando de fomentar. Nosotros, por ejemplo, queremos hacer un recuento de lo que son estos casi 10 años de gestión, donde se hicieron muchas cosas, hay muchas virtudes, por ejemplo, la inversión que se hizo en PhD de los docentes para que vengan a resarcir todo eso con proyectos de enseñando a los chicos, con más educación, pero también hay muchas deudas. Entonces eso yo tengo que destacar de la gestión, que quiere mencionar lo que se hizo, pero también quiere mencionar lo que un poco quedamos en deuda, pero que esperamos que en una próxima gestión se pueda cumplir y hacer muchísimo más. Muy bien, el país va a estar pendiente de lo que pase en la Universidad Central en su futuro. E insisto, para que recupere esa voz cantante, esa voz propositiva, esa voz crítica que ha tenido históricamente la universidad, donde no sean solamente profesionales con un cartón, sino con un nivel alto de conciencia y de compromiso social con el país. Jonathan, ahora sí pasemos a lo que nos toca. Para comenzar, ¿cómo ves hasta aquí prácticamente 3 semanas del gobierno del señor Noboa? Así, muy sucintamente, ¿cómo lo contextualizas al gobierno del señor Noboa luego para hablar de esto, de la ley económica urgente que se está debatiendo ya en la Asamblea Nacional? Justo la ley me parece que es la que designa qué es lo que va a hacer este gobierno. Y esta ley está hecha a la medida de Daniel Noboa, del presidente Noboa. Es decir, en un momento donde el ministro de Economía dijo que la situación es muy compleja, de repente su posición primera, lo más importante, ¿no? Lo jerárquicamente, lo urgente, parecería que es desigualdad, pobreza, el tema de empleo, pero al parecer no, porque esta ley lo que hace es recortar impuestos, sobre todo a la riqueza, y en un apartado dice que va a haber una remisión tributaria que beneficia directamente al presidente Noboa. El grupo Noboa debe, entre deudas en firme y deudas impugnadas, 143 millones de dólares. Si la ley llega a pasar, la remisión tributaria le beneficiaría directamente al grupo Noboa con la remisión del 65% de su deuda, es decir, 97 millones. Entonces, lo urgente al parecer para el presidente Noboa no es pues resolver los problemas de la ciudadanía de a pie, sino no pagar impuestos. Básicamente es como, bueno, voy a tener 1 año y medio de gobierno, ¿será que cuido a la ciudadanía, que cuido al pueblo ecuatoriano, o será que aprovecho esto para quitarme estas deudas tributarias de encima? Entonces me parece que lastimosamente esa es la línea y las personas deben saber que esto se debe a un conflicto de interés. Hay un tema que ha incorporado la comisión respectiva, la Dirección de Desarrollo Económico, es esto de postergar el pago del Ministerio de Economía y Finanzas al Banco Central, ¿sí? de esos papeles, que en principio estaba como 9.000 millones de dólares, ahora dice que está en 6.000 millones porque se ha pagado como 2.700. ¿Qué involucra eso de que en 30 años pueda el Banco Central recuperar esos fondos que fueron emitidos o retirados por el gobierno de Correa? Bueno, ahí habría que decir primero una situación importante. Esta básicamente era una transacción que se hacía entre Banco Central y sector público, ¿cierto? De alguna manera esto permitía inyectar liquidez desde el Banco Central al Estado, lo cual es totalmente viable y bueno en tanto política monetaria dentro de una economía dolarizada, como es el Ecuador. Sin embargo, la Ley de Fomento Productivo aprobada en 2018 con Moreno quitó 3 ingresos fundamentales del Estado. Impuestos porque hizo otra remisión tributaria, el tema petrolero, porque quitó la ley de hidrocarburos, su posibilidad de que recibamos excedente del precio del petróleo, y para finalizar quitó el tema del Banco Central, ¿no? De que pueda de alguna forma financiar al sector público, porque después de esos dineros, a través de impuestos y otras vías y recuperación también de cartera, pues se devuelve. Es una transacción interna más o menos. La situación problemática ocurre con esta terminación de 2018 y que fue refrendada con la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización. Esta de alguna manera evitó esta situación. Esto que están implementando a mí me parece positivo, pero un arma de doble filo. Porque puede ser que muy bien sustente al gobierno y pueda hacer situaciones que necesitamos con urgencia, como mejorar el gasto social, educación, salud,
universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tema de gasto social y todo el tema que el Estado puede fomentar. Pero también puede ser un arma de doble filo, porque estos recursos quizás se destinen a pagar deuda externa, engrosando los bolsillos de las personas que más recursos tienen y no atendiendo las necesidades. Es decir, tendríamos un Estado que paga su deuda a los acreedores externos, pero que incrementa su deuda social con toda la gente. Entonces me parece un arma de doble filo que más importante me parece a mí es tomar en cuenta qué se va a hacer con estos recursos. Pero la medida me parece interesante. Bueno, está un poco controversial esa medida, al menos de algunos analistas, de algunos exministros de Economía y Finanzas. Hay otro tema que es el asunto de las zonas francas. ¿En cuánto contribuyen a generar empleo, a impulsar la producción nacional, esta de las zonas francas que ingresan productos importados y un poco le hacen una competencia desleal, diría, a la producción nacional? ¿En cuánto beneficia y en cuánto perjudica a una economía como la nuestra? Totalmente es una afectación, porque básicamente aquí la zona franca no hace que la gente pague impuestos y también el régimen laboral que plantea, de alguna manera se acogería a lo que es el trabajo humanitario. Recuerden ustedes que se hizo la mal llamada ley humanitaria, también todas las leyes tienen nombres muy diferentes a lo que contienen, ¿no? Entonces, este contrato emergente es el que sigue operando en el país y que es muy beneficioso para el sector empleador, pero un poco desastroso para el sector trabajador. En ese sentido, me parece a mí que las zonas francas son una total aberración para las personas, para el pueblo, para el sector trabajador, pero son totalmente benéficas para el sector empleador, para el sector gran empresarial, que es el que podría como que situarse en esas zonas. En ese sentido, me parece a mí que lo fundamental no es tener zonas francas y no es tener esta ley que en suma es una suerte de recortes a las personas que más ingresos tienen. Es un recorte de impuestos a la riqueza. Trump implementó eso en Estados Unidos y revistas económicas que no son necesariamente de tendencia que ustedes pueden llamar izquierda o progresista, como quieran llamar, le critican mucho porque no generó empleo, no generó crecimiento económico y los estudios lo avalan, ¿no? Un análisis de David Holt, por ejemplo, muestra que el recorte de impuestos a la riqueza lo único que genera es desigualdad, ingresos a la élite económica y no tiene ninguna afectación en el ámbito del crecimiento económico ni tampoco ningún efecto en el ámbito del empleo. Así que esto es simplemente la ley para aumentar ingresos a las personas que más tienen y no tanto a la ciudadanía ecuatoriana. Como punto final, hay grupos económicos que sí cumplen. ¿Por qué se le castiga a esos grupos económicos que sí cumplen y se beneficia a los que no están pagando impuestos? Entonces me parece que ahí hay que tomar en cuenta. La solución, si es que quieren hacer una revisión tributaria, que beneficie a microempresarios, microempresarias, que beneficie de alguna manera e incentive a los que sí pagan impuestos de alguna forma, y que se focalice en ese sentido esta situación. Y a microempresas, empresas que no tengan relación con grupos económicos, en especial con aquellos que no pagan deuda tributaria. Igual controversial. Yo digo, hay dos temas más para terminar, Jonathan. Esta ley de emergencia, que debe estar aprobada por la Asamblea hasta el 26 de este mes, porque si se aprueba, entra al registro oficial, tiene que operar a partir del 1 de enero. ¿Verdad? Pero habla de empleo, porque es de eficiencia económica y creación de empleo. Va a crear empleo con estas remisiones, con estas zonas francas y con estas, lo que llaman incentivos, que en otras palabras reales sería subsidio. Subsidio. ¿Crea empleo? ¿En verdad se va a crear empleo? ¿Cuál es la expectativa? Así rápidamente, Jonathan. Todas las investigaciones y datos muestran que no. Ni genera crecimiento ni genera empleo. Pongamos el ejemplo. Están haciendo que se dé un impuesto menos por el tema de contratar a alguien, ¿cierto? Es muy probable que se contrate bajo un régimen no tan adecuado como es el tema de contrato emergente y este recurso menos, toda la suma de impuestos, haga que se hagan personas del Estado, que les despidan, que le recorten, así que básicamente no va a generar empleo para nada. Entonces, es muy probable que en realidad esto no se fomente con el tema del empleo y no se produzca esta situación. Lo que tenemos que hacer es cobrar impuestos a la riqueza. Y hay un punto importante. En Italia, la presidenta tiene una tendencia de ultraderecha, pero algo que uno tiene que reconocer las cosas. Ahí ella implementó un impuesto a las ganancias extras, a las sobreganancias que tuvieron los bancos, con su tendencia de extrema derecha y todo. ¿Por qué? Porque necesita Italia de alguna manera generar este proceso y el Estado necesita fortalecerse. Por más, allá nuestro querido historiador Juan Paz y Miño se encuentra allá y ella decía, aquí la extrema derecha es mucho más recatada que nuestras derechas latinoamericanas. Si se implementó eso allá con su tendencia y todo, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí promueven eso? Solo para mencionar esto,
entre 2019 y 2020 el patrimonio de los grupos económicos creció en 1.000 millones, pasando de 46 a 47 mil millones de dólares. ¿No es momento que ellos arrimen el hombro? Hay que tomar en cuenta, y vamos terminando, que incluso en los Estados Unidos y otros países desarrollados, los ricos dicen, por favor, cóbrenos más impuestos, ¿verdad? Eso dicen, y no estamos inventando. Termino con esto en pocas palabras. Es preocupante lo que se dice, ya se sabía, y ahora lo que dice el embajador de Estados Unidos. El narcotráfico y la mafia está enquistado en el sistema bancario y en otras instancias. ¿Qué pasa si esos 3.000 y pico de millones de dólares que dice que es de lavado sale de la economía ecuatoriana? Situación compleja, ¿no? Porque tenemos toda una economía sumergida que de alguna manera se va moviendo. Pero hablemos también de todo lo que tiene que ver con este dinero corrupto, de ilusión tributaria, de evasión tributaria, que se mueve y que de alguna manera también plantea una competencia desleal. Porque una empresa que paga impuestos tiene que competir con otra que tiene toda una estructura sofisticada de ilusión de impuestos, de tributos, con paraísos fiscales, por ejemplo. El Grupo Novoa es uno de ellos, que tiene paraísos fiscales en las Bahamas, ¿no? Es importante saber. Entonces, ahí me parece que es fundamental también esta otra parte de la corrupción que tiene que ver con todo el no pago impositivo. Y con el tema de impuestos a las personas más ricas, en el Ecuador pagan demasiado pocos impuestos las personas ricas. En promedio pagan 3%, es decir, de cada dólar que tienen pagan 3 centavos. El promedio de América Latina es de 4 centavos. El promedio de la Unión Europea es 21 centavos. De los países nórdicos, 35 centavos. Quieren países del primer mundo porque vienen empresas transnacionales. ¿No será que tenemos que tener un país de primer mundo porque tenemos sistemas impositivos de primer mundo? Es decir, que los ricos paguen lo que les corresponde. Pero si ni siquiera pagan lo que podemos medir, por eso quieren una remisión tributaria, peor lo otro. Entonces me parece que todo ese tema de lavado, de corrupción, todo eso tributario debe ser muchísimo mayor que esos 3.000 millones que se menciona de narcotráfico, donde el sistema financiero, los bancos, de alguna manera también están actuando. Muy bien. Gracias a Jonathan Báez, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Nos ha dado aquí algunos datos, algunos pormenores, y recién estamos viendo qué podrá hacer el señor Novoa. 3 semanas de gobierno y todavía no aterriza, no forma su cuadro de colaboradores, por ejemplo, 100%. Vamos a ver, esto recién comienza y el debate recién también se reactiva. Señoras y señores, gracias a Jonathan, gracias a ustedes, volveremos con otros temas importantes. Hasta la próxima. Al despertar.